Vaya, ya iba siendo hora de salir un poco de los unboxings y darle más vidilla a una de las secciones que más disfruto escribir de este canal. Y más aún ahora que hablaré de mi consola favorita, así que déjenme contarles el origen de mi amor con la Nintendo 64. La historia comienza así. Era el 2006 o 2007, no recuerdo bien el año, pero sí recuerdo que a mi casa llegó una computadora, la cual, como en casi la mayoría de hogares, llegó con fines de estudio, aunque todos sabemos para qué le destinamos al final, ¿cierto? Fue así que mientras mi tío instalaba los típicos programas de ofimática, alguno que otro utilitario como el antivirus, reproductor de música, etc., por ahí también pudo colar una serie de emuladores que sinceramente no sé si habrán sido pedidos de mi padre. La cosa es que gracias a ello, aquella PC tenía los míticos emuladores de SNES Neo X de la Super Nintendo, uno que ya era súper conocido porque hasta las PCs de mi escuela lo tenían y todo internet que quería triunfar pues también lo tenía. No obstante, hoy no hablaremos de esa plataforma. Y también el Project 64 versión 1.5, sí, esa con el lobito rojo, el cual sí era completamente nuevo para mí y para mi hermano, solo Nexo, porque Red en ese entonces era un dulce bebé, ahora sigue siendo un bebé, pero no es tan dulce. Ambos emuladores con un chingo de juegos que nos volaron la cabeza. Aún así, he de admitir que al principio solo nos centramos en los juegos de Super Nintendo, pues eran con los que nos sentíamos más identificados, hasta que en una de esas tardes, en donde después de súplicas y súplicas a mi padre, al fin este nos dio permiso de jugar con la PC. Y aburridos de jugar siempre lo mismo, nos dispusimos a probar el Project 64 y sus juegos. Fue en ese punto en donde todo cambió. Antes de continuar con esta historia de amor, vengo a pedirles muy cordialmente que le den una oportunidad a este canal, dándole un like al video, comentando para que yo les pueda mandar saludos, compartir con todos sus amigos, activar la campanita y suscribirse. Créanme que se los agradeceré enormemente y me esforzaré por mejorar. Ahora, continuemos con el video. Actualmente ya todo el mundo está súper relacionado con los juegos en 3D, incluso los más pequeños del hogar ya nacen buscando 4K y 60 FPS, pero para nosotros, que no éramos mucho de videojuegos, casi nunca íbamos a una cabina de internet y nuestra mayor sorpresa eran los gráficos del Donkey Kong Country. Fue todo un boom ver por primera vez los juegos en 3 dimensiones. Sí, ya sé que para ese tiempo hasta ya estaban la PS2, GameCube, Xbox e incluso en PC ya habían juegos que superaban a los de consola, pero repito, nosotros no conocíamos nada de eso. Pero te estarás preguntando, ¿cuál fue tu primer juego de la Nintendo 64? Y yo te diré que no sabíamos por dónde empezar, pues como ya mencioné, aquel emulador traía varios juegos, incluso muchos solo en japonés, así que decidimos ir por la vieja confiable, Mario. Por lo que nos dispusimos a buscar algún juego que fuera de Mario Bros. Y sí, estaba el Mario 64, pero no lo probamos primero, sino que nos fuimos por... Sí, fue Mario Kart 64 el primer título que probamos y se nos notaba muchísimo el cambio. Digo, era pasar de esto a esto. Y les juro que en cada carrera yo lo sentía tan real que hasta me inclinaba hacia el lado al que quería que se moviera el kart. Las horas que le dediqué a ese título, siempre eligiendo al buen Mario y buscando siempre llegar en primer puesto en todas las copas. Sí, creo que por eso es que también es mi Mario Kart favorito. Como sea, tras eso sí probamos los demás títulos, como el ya mencionado Mario 64, el cual también era toda una sorpresa de ver y jugar. No obstante, siempre que lo iniciábamos, lo único que hacíamos era dar vueltas a lo Gil por todo el castillo de Peach. Digo, no sabíamos nada de inglés y la imaginación no nos daba para intentar saltar hacia los cuadros. Además, he de admitir que me daba miedo la risa de Bowser.
Otro juego que conocíamos gracias a ir probando los que más nos llamaban la atención era el Star Fox 64, al menos a este sí podíamos disfrutarlo un poco más, ya que sí era un poco más entendible el qué hacer, aunque de pequeños, siempre que lo poníamos para jugar, perdíamos en el segundo nivel, pues los benditos asteroides no perdonaban nuestra manqueza. Aunque una vez sí pudimos llegar hasta la primera pelea contra el Star Wolf, en donde nos derrotaron fácilmente, pero al menos era un logro poder llegar hasta ese punto. También recuerdo que mis primeros contactos con la saga Zelda fueron en esa época. Sí, yo también fui de los que llamaban Zelda Link. A ver, ¿cómo fue ese encuentro? Pues con el Ocarina of Time era entrar y hacer el heal por toda la aldea Kokiri, explorando lo que se podía hacer, aunque obviamente no podíamos salir porque nos faltaba la espada y el escudo. Aunque a pesar de eso yo me la pasaba viva por todo ese ambiente 3D y todo lo que se podía hacer, mientras que en el caso de Majora's Mask casi siempre era solo iniciarlo para ver la cinemática inicial, la cual no sé por qué razón junto a mi hermano nos daba mucha risa. Asimismo también recuerdo que intentábamos jugar al Bomberman 64, del cual casi nunca era su modo historia porque no lo entendíamos, más que nada era jugar contra el CPU y con solo un minuto de tiempo para que el hurry up acelerara las cosas porque bueno, así era un poquito más divertido. ¿Por qué solo contra el CPU? Te preguntarás. Pues esto es ya que en ese tiempo no sabíamos cómo configurar el emulador para más controles. Por su parte, al Bomberman Hero también lo jugábamos mucho, pues su modo historia se nos hacía más fácil de entender y pues nos divertía mucho intentar pasar sus niveles. Otro que pude recordar al hablar con Nexo fueron, primero el Yoshi Story, el cual probamos por mera curiosidad, ya que hasta ese momento solo conocíamos a Yoshi del Super Mario World, más no del Yoshi's Island, así que imaginarán que fue toda una sorpresa ver un juego protagonizado por él, aunque eso sí, era muy divertido y bonito de jugarlo. Además, siempre recordaré su tema de inicio. El segundo juego que me ayudaron a recordar fue el Clay Fighter 64, el cual era el único juego de lucha que jugábamos de esa consola. Y al igual que el título anteriormente mencionado, de este recuerdo más que nada su intro musical. Además, en ese tiempo recuerdo que me gustaba mucho jugarlo, aunque me daba un poco de miedito a alguna de las cosas que había en ese título. Ahora, los dos últimos que también me ayudaron a recordar fueron el Snowboard Kids 2 y el California Speed. Sí, sé que ambos son juegos de carrera, pero junto al Mario Kart me encantaba mucho jugarlos hasta el cansancio, tratando siempre de mejorar y moverme mucho mientras los jugaba. Y bueno, para acabar con los juegos que recuerdo de aquella época, debo mencionar a dos que solo estaban en japonés, pero que aún así me gustaban un chingo jugar con ellos. El primero fue el Custom Robo, el cual solo jugaba porque tenía robots dándose en la madre, y que por pura suerte podía iniciar partida, porque la verdad no entendía ni madres. Y el otro era el primer Pokémon Stadium, no el que todos conocen, ese no, sino el Japo, el que nunca salió de aquellas tierras, el cual solo jugaba por tratarse de Pokémon, y al que dediqué más horas, solo para poder entender cómo se jugaba. O sea, una cosa era no entender y sufrir para iniciar los combates, pero otra era saber en qué teclas del teclado estaban mapeados los botones del control del Nintendo 64. En serio, recuerdo que para poder elegir el orden de los Pokémon o sus ataques tenía que estar machucando tecla por tecla del teclado hasta dar con las que eran. Pero la cosa no quedaba solo en eso, pues también recuerdo que los combates Pokémon eran toda una odisea. Pues yo escogía un equipo de los que más me gustaban, pero oh sorpresa, casi no tenían ataques buenos, y yo como no sabía nada de nada, pues ahí me tenían ordenando a mi equipo que lance engruñidos y látigos al enemigo, o peor aún, había casos en donde les ordenaba autodestrucción, maldición o sustituto a mis Pokémon, pero al menos la pasaba súper bien. Los años pasaron y mi interés se fue por otro lado. Casi ya no jugaba nada de Nintendo, pues ya había descubierto otros juegos de PC, así como también llegaron a poner internet en mi casa, lo cual obviamente acaparaba la mayor parte de mi tiempo. No fue hasta que un día vi un póster de Super Smash Bros. Brawl en un internet que volví a los emuladores, aunque esa es una historia que ya conté en otro video, así que ve a checarlo, seguramente debe estar apareciendo una alarma del video recomendado en alguna parte de la pantalla. Años han pasado desde eso. Incontables horas he pasado jugando junto a aquel emulador, y más aún cuando aprendí a poder configurar los controles para poder jugar entre 4 personas y descubrir aún más títulos.
pero desde que empecé la universidad deseaba poder comprar la consola. No obstante, el hecho de ser un estudiante junto a que comprar y encontrar los juegos no es nada fácil en donde vivo, solamente hizo que con el tiempo mi deseo y sueño por tener la consola iba aumentando. Hasta que este año 2021 encontré una buena oferta, una Nintendo 64 junto a 2 mandos y el Super Smash Bros. 64 japonés. O sea, mejor pack no podía pedir. Y pues como Gordon Tobogán me lancé a comprarla. Sí, la consola no está en el mejor de los estados y los sticks de los mandos ya están un poquito dañados, pero hey, no hay nada que mucho amor y trabajo no puedan arreglar. Fue así como al fin cumplí aquel deseo con el que tanto soñaba, tener la Nintendo 64 con 4 mandos que fui comprando de a poco, 2 Transfer Pack, 3 Game Pack y una colección de juegos que aunque aún no tengo varios de los que amo con todo mi corazón, estoy muy feliz con los que pude conseguir. Tal vez no están en el mejor estado, pero otra vez lo digo, no hay nada que un poco de amor y mantenimiento no puedan arreglar. Y uff, qué bien se siente poder empezar esta colección. Y entonces, ¿por qué es mi consola favorita? Primero que nada porque con ella conocí el entorno 3D en los juegos, la cual me hizo pasar muchos bellos y divertidos momentos a su lado, y aunque recién pude comprarla, en serio me hace muy feliz el poder tenerla en mis manos, y estaré compartiendo con ustedes todos mis avances con esta colección, pero mejor ya no les sigo porque me pondré a llorar otra vez. Ojalá les haya gustado esta historia y si han llegado hasta aquí les agradezco un montón, así que sin nada más que decir, yo soy LifeX, no olviden dejar su like, comentar, compartir, activar la campanita y suscribirse. Nos vemos en la próxima de A Cup of Chocolate. Bye.